En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con humildad nos ponemos en tu presencia en esta tarde, suplicándote que escuches hoy nuestra plegaria para que nos dispongas en la mente, en el corazón, para seguir recibiéndote entre nosotros, seguir descubriendo tu presencia, de tal manera que al acompañarnos podamos también nosotros descubrir que estamos llamados a una plenitud. Ayúdanos a descubrir en todas estas realidades que estudiamos la esperanza firme que nos mantenga en el día a día, en la lucha cotidiana, para algún día poder llegar contigo a la eternidad. Te ofrecemos el esfuerzo que realizamos en esta tarde por aquellos que más están necesitando hoy, especialmente por aquellos que padecen por las inclemencias del tiempo. Te lo pedimos a ti, Padre bueno, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a iniciar con la parte de preguntas, de dudas que pudieran tenerse para poder resolverlas y después compartir lo que tenemos para esta jornada. Entonces, si hubiese preguntas, vamos a dar pauta para que las podamos presentar. Muy bien, María Félix, ¿sí? Si nos compartes, Buenos días. ¿verdad? Buenos días, ¿sí me escucha? Sí, No. Bien, nada más para preguntar en la cuestión del infierno, bueno, alguna duda que tengo. En la cuestión, por ejemplo, cuando uno se va a confesar y el padre ante cierto pecado, el padre te dice, que por eso no te vas a ir al infierno. Y entonces, esto no sería así como también, ¿cómo decirle? Lo que podría ocasionar a que uno pudiera relajarse y no pensar precisamente que uno puede ir al infierno, ¿no? Que a lo mejor ese pecado quizás no puede ser así como muy grave, quizás sea un pecado venial, pero dicen que los pecados veniales cometidos constantemente pueden llevarte a cometer un pecado mortal. Entonces, así como que está en esa dudita. pues yo creo que depende del contexto en que lo diga el padre, ¿no? Si voy a confesar y ciertamente me dice de acerca de algún pecado, esto no te va a hacer causar el infierno. En ese contexto de esa confesión, claro, aplica. Si yo le dijera al feligrés, tú no te preocupes, en tu vida tú haces esto como si no fuera pecado, ahí definitivamente estaríamos yendo en contra de la doctrina, de la fe. A veces es importante que también empecemos nosotros a ir formando esa conciencia, si bien a veces puede tener riesgo de esa laxitud, de que seamos tan laxos de que "Ay, nada es pecado", también está el riesgo de ser escrupuloso. Y que entonces, híjole, es que ya vi una mosca y la miré con odio porque pasó junto a mí, entonces ahí tenemos que ir formando esa conciencia. En el contexto del penitente, en su historia, en su vida, pues esta partecita es a veces también la que se va juzgando, de tal manera que la persona pueda darse cuenta, pueda ir asumiendo en una formación de conciencia, pues lo que es más conveniente para la salvación. Si nosotros optamos por la vía negativa, es que si haces esto te condenas y si te condenas vas a ir al infierno. Entonces, el riesgo gravísimo que hay es que yo me acerque a Dios o que incluso yo deje de pecar, pero no por amor, sino por miedo. Y nuestra relación con Dios jamás debe tejerse por temor, de esos temores de miedo, porque, ay, me voy a condenar. Es que no, es en el amor. Y entonces al ayudarle a la persona que descubra que es amada, pues eso mismo puede ayudar a dar ese paso, ese salto que permita pues vivir en una mayor libertad de esa relación con Dios. No sé si con esto quedemos ahí, María Félix. Sí, gracias, padre. Muy bien, Leti. Estaba tratando de acordar de mi duda de hace 15 días, pero siempre me ha quedado como un hueco en la comprensión entre amor y justicia.
esa vez hablaba, la justicia de Dios es la misericordia, pero también hemos escuchado Dios es infinitamente amoroso, pero también es justo. Entonces, tengo un huecote ahí. La verdad me cuesta mucho trabajo explicar la Ok. justicia de Dios. Bueno, nosotros tenemos que aprender, no es que sean sinónimos. Justicia y misericordia no son sinónimos. Pensemos, cuando íbamos a la escuela en español, veíamos un sustantivo y le poníamos adjetivos calificativos. Entonces, no sé, puedo pensar en un sillón. El sillón es grande, es pequeño, es de este color, es cómodo, es incómodo. Entonces, todo ese calificativo que ponemos es lo que nos permite conocer las cualidades del sillón. Es, digamos, lo de afuera, la cascarita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las características de Dios, sus atributos, los atributos divinos, ahí ponemos la justicia, la omnipotencia, toda esa serie de características que vamos conociendo de Dios. Pero decíamos que todos esos provienen de su esencia, que es el amor. Dios es amor. Entonces, por eso, el calificativo que se le otorga a todos los atributos es la misericordia. Hablamos no que misericordia, porque la bronca es esa, que misericordia y justicia a veces se quieren contraponer como si fueran contrarias, sino es la justicia misericordiosa. Ese es el apellido. Este va a acompañar a todos. Es la omnipotencia, el Dios Todopoderoso, misericordioso. Es el que todo lo sabe, es el omnisciente, misericordioso. Entonces, cualquier predicado que se haga de Dios, cualquier calificativo que se le otorgue a Dios, tiene que acompañarse de la misericordia. Dios en su interior, en la esencia, es amor y lo que expresa es misericordia. Entonces, sea cual sea esa característica que hablemos de Dios, lleva como apellido la misericordia. Esa es la primera realidad. No se identifican, pero siempre en Dios se acompañan. Si usáramos la definición tradicional de justicia, donde decimos, bueno, justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Vamos a quedarnos con eso. Ahí podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que le corresponde al hombre en su ser? En lo que es, no en lo que hizo. Entonces, pensemos en un hijo. Tengo a mi hijo, tengo a mi hija. ¿Qué le corresponde a mi hija por lo que es? Si es por lo que hizo, pues a lo mejor sí le corresponde su pela porque se portó mal, me contestó, ahí no me meto. Pero si nosotros nos fijamos en el ser, como padre, como madre, ¿qué me corresponde hacia mi hija? Y eso no va a cambiar. Así sea la más hija de todas las hijas, es mi hija, pues padre, la amo. Entonces, si quisiéramos partir de esta justicia, que es distributiva, se dice, pero si nosotros la distribuimos no por lo que se hizo, sino por quien se es, ya esto nos va a ayudar en un primer momento a purificar esos conceptos de justicia que a veces son como difíciles, porque híjole, es que me porté mal, pues no, Dios me va a castigar, Dios, ¿no? Dios nos va a juzgar en lo que somos también. Entonces somos sus hijos. Y en el ser sus hijos es ahí donde yo tengo esa posibilidad de recibir esa misericordia de Dios. Esta es la parte que podemos nosotros pues, rescatar, digámoslo de esa manera, para comprender la justicia misericordiosa. Esa justicia del Dios que nos da su misericordia y que en esa misericordia nos permite a nosotros pues el ir, justamente el comprender, bueno, qué es lo que me toca, qué me corresponde, pero por lo que soy. Soy hijo de Dios, soy un ser humano, soy una persona. Como tal, ¿qué me corresponde? Y aquí ya tenemos ganancia en ese sentido. Entonces, por ahí puede ayudarnos un poco esta realidad. ¿Mm? Gracias, me ayudó muchote. ¿Hay por ahí algún texto? Ahorita a ver si lo tengo a la mano. El año de la misericordia se hicieron muchas catequesis en torno a todo esto, y hay un escrito de un cardenal que se llama Walter Casper. En aquella época trabajaba en esta parte
alguna de las congregaciones allá en el Vaticano, y este hombre es teólogo, hace un escrito de la misericordia y ahí desarrolla muy hermosamente todo esto de cómo ampliar el concepto de misericordia. Misericordia no es una cosa más de Dios. La misericordia es la expresión de lo que es Dios y por eso acompaña cualquier atributo de Dios. Voy a ver si ahorita por aquí lo tenemos y lo mostramos para que se pueda checar. Espérenme tantitito, por favor, nada más. ¿Cuánto? Es este. Se llama La Misericordia, claves del Evangelio y de la vida cristiana. La misericordia, claves del Evangelio y la vida cristiana. El autor es el cardenal Walter Casper. Se le echó competencia ya a Juan Pablo, a Benedicto para ser papa, pero pues no se le hizo. Sí, la editorial es Salterre. Es editorial Salterre. Y no está bien que lo diga, pero quizás probablemente esté pirateada ahí en el internet. Entonces, son libros valiosos y sí luego están medios cariñosos, pero creo que sí anda por ahí en el internet. Estuvo muy difundido por el año de la misericordia. Entonces, vale la pena para ese sentido, justamente. Bueno, no sé, ¿alguna preguntita más? Mm, yo quiero, pero no sé cómo levantar las manos. Ah, no se preocupe, ya habló su micrófono. Ahí estamos, María de Mm, Jesús. muchas gracias, padre. Bueno, yo tengo una duda acerca de, en el credo de los apóstoles, dice, fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos. Ujú. No sé cómo, bueno, ahora con lo que digo, no sé Muy bien. cómo, Esa, eso, cómo. esa parte de los infiernos, cuando se predica ahí en el credo de los apóstoles, es distinta a lo que hoy hablamos como infierno. El infierno es fruto de un juicio. Antes del juicio no hay infierno, podemos decirlo así. Entonces, antes no estaba Cristo, que es el que viene a juzgar. Entonces, cuando las personas mueren, antes de Cristo, antes de que Cristo resucite, las personas, digamos, están en una sala de espera. Esa sala de espera se llama el Sheol o los infiernos. Cuando se dice que Cristo vence a la muerte, entonces desciende a los infiernos para que todos estos que están a la espera con Cristo vayan para ser juzgados. Y ya entonces los anteriores a Cristo, ahí es cuando ya, ahora sí, como nosotros, cielo, purgatorio, infierno. Ya entendiendo acá el infierno en singular como esa separación ya total de Dios. Pero ahí cuando dice que Cristo desciende a los infiernos, hace referencia a lo que estaba antes de él. Era como esa, por eso les digo, como sala de espera, el famoso Sheol, así se retrataba. Esa es la diferencia, porque no sería igual, porque si no, entonces podríamos tener el riesgo de caer en una herejía, donde, bueno, Cristo va al infierno y va a sacar a todos del infierno, entonces, ay, tú pórtate como quieras, al fin que Cristo va a venir por nosotros y estamos en el infierno, ¿no? Entonces, esa sería la herejía. Eso se llama apocatástasis. Acá no. Este misterio del sábado santo es uno de los misterios más hermosos y de los que más falta que estudiemos, que profundicemos todo lo que implica el silencio de Dios desde el momento de su crucifixión hasta el momento de la resurrección.
esta parte, qué significa, qué podemos predicar de ello, ¿no? Ahí se usa usted la liturgia de las horas de los cuatro tomos, en el tomo de lo que es el día del Sábado Santo, bien escritos, muy, muy hermosos, de cómo pues los santos padres trataban un poquito de explicar esta realidad. Quizás de los autores que más han hablado de esto, hay uno que se llama von Balthasar, Urs von Balthasar, es de quienes se han metido un poquito más en esta situación. Pero básicamente es eso, no es el mismo infierno del que acá hablamos. El infierno del que hablamos ya es porque ya hubo un juicio y en ese juicio yo le dije a Dios, ahí muere, acá no te quiero. En lo de acá, toda esa gente que vivió, hicieron su vida y todo lo demás, sus cosas, pero estaban a la espera. Entonces, cuando Cristo desciende a los infiernos, los lleva a todos. Y empieza, digamos, el juicio individual para cada uno. Y si este dijo para arriba, este para el medio, y ese de plano quería el infierno, bueno, se respeta su opción. Esa sería como la diferencia a salvaguardar. No sé si quedemos con esto, María de Jesús. Sí, muchas gracias, Padre. Gracias. Perfecto. Y dicen, ¿cómo se levantan las manos así? Dicen, no sé, no sé tampoco cómo se la haga, pero por ahí abajo debe tener alguna de esas cositas que hay ahí abajo. Creo que tienen como un corazoncito donde dice reacciones, creo. Algo por ahí. Pero no se preocupe, cuando haya eso, o cualquiera, abran el micrófono y nos van diciendo. Gracias. Blanca Flor. Buenos días, padre. Día. En- Nada más es esto, para ver si ya me quedó todo claro, que hasta hoy no hay infierno, ni hay cielo, solamente vamos al purgatorio. Hasta que venga el juicio final, entonces ya van a mandarnos a donde nos toque. No, ¿Está bien? ¿No? no, 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 ¿Hay no. pase directo, padre? Sí, sí, sí. Sí. Aquí, sí. Aquí, haga de cuenta, eso que usted decía que va a pasar al final, es pero ya ahora, cuando uno muere, llamamos ahí, ahorita lo que hemos visto ha sido la escatología en la parte final, en la segunda etapa. Después de que acabemos el tema de hoy, vamos a empezar en la escatología individual. ¿Qué pasa cuando yo muero? Entonces, por eso a lo mejor ahorita que llevamos esa idea, pero podemos adelantar. En el momento en que yo muera, ahí a cielo, infierno o purgatorio. En el momento de mi muerte. Cuando venga el juicio final, esto que se hizo acá en individual solamente se va a confirmar, se va a reafirmar. La única diferencia es que ya no estará presente el purgatorio. ¿Por qué? Porque ya termina, ya es la presencia plena del Señor. Pero así ahorita y en el momento en que una persona muere, ya estará. Eso lo veremos nosotros. ¿Sí? Terminando, ahorita hemos visto lo que se llama la escatología. ¿Se acuerdan que van por dos etapas, por dos fases? Ahorita hemos visto todo lo que pasa al final. Y de ahí nos vamos a venir hacia atrás, hacia uno, hacia lo individual. Hemos visto, bueno, y el cielo, el infierno, el purgatorio, pero es esa realidad, ¿no? Es por ahí. Pero sí, desde que uno muere, ya luego, según Padre, entonces lo que espero solamente es dónde voy a estar para mi eternidad, para la eternidad, pues eso es lo que espero en el juicio final. y que puede empezar desde el individual, porque desde el individual, en una de esas, derechitos para arriba o derechitos para abajo, ¿no? Entonces ahí ya no va a haber cambio. El que está arriba y el de abajo abajo. El de en medio, vamos a decirlo así, es el del purgatorio, es el que tiene una opción de hacer ese cambio, pero ya nada más hacia arriba. Ya una vez que estamos purificándonos, ahora sí ya la libramos, lo diría, no sé, ya será muy mediocremente que a veces nada más nos quedemos con eso, pero pues así como decimos, aunque sea con eso, ya con que brinque tantito ya, ¿no? Digo, no es así como resignarnos, ya, ay, bueno, pues ya con eso, ¿no? O sea, es el esfuerzo que hacemos. Ujú. Bueno, nos pregunta Mariana, dice, padre, disculpe la pregunta con respecto a Judas, ¿qué se podría decir? Cuando Jesús dice,
más valdría no haber nacido. Pero en alguna predicación un sacerdote nos dijo nos dijo que a una santa, Jesús en una revelación le dijo a esta santa que estaba perdonado Judas y en el cielo. ¿Nos podría compartir qué nos dice la iglesia del juicio de Judas Iscariote? Nada. La iglesia no dice acá nada. Aquí nosotros, acuérdense, la iglesia no puede afirmar bajo ninguna circunstancia que alguien esté condenado. Nadie, 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 ningún ser humano. Nosotros como iglesia nos toca condenar el pecado, pero jamás, 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 jamás de los jamases al pecador. Nunca, 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 nunca. Y ahí es donde nosotros entonces pudiésemos pensar, bueno, Judas se arrepintió, no podríamos dar la respuesta. Eso ya queda pues en las manos de Dios, en lo que sucedió con Judas, pero hasta ahí. No hay nada más que podamos, que tengamos al alcance, ¿no? Para poder afirmar acerca de Judas, porque ya queda en ese momento en el que él se encuentra con el Señor. Sí podemos, ya eso es presuposición, ¿eh? Sí podemos presuponer que se arrepiente porque va y arroja las monedas con los soldados, o sea, se da cuenta de lo que está haciendo que está mal. Entonces ahí ya hay algo. Pero también podemos decir que no hay un arrepentimiento que sea total, que sea pleno, porque no hubo esa especie, digamos, como de reencuentro, como que le ganó la desesperación, perdió la esperanza, se quita la vida. Entonces, ahí en ese sentido es donde queda lo otro, ¿no? De las revelaciones, pues aquí lo que se dice de esa revelación, no lo podemos afirmar, es una revelación particular, pero tampoco lo podemos negar. Simplemente que esta santa dijera es que Jesús reveló que Judas está condenado. Ahí ya no. Eso iría en contra de, ahí sí, de la misma revelación, porque eso pues no nos toca a nosotros, ¿no? Conocerlo ni decidirlo. Entonces ahí esa partecita, como se presenta, da pie a esa realidad. Judas puede estar perdonado, por supuesto, por supuesto, pero no lo podemos afirmar ni negar. Ujú. No sé si que en esto quedemos, Mariana. Ok. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema que es también muy interesante. Bueno, ¿qué va a pasar con la creación? Cuando llegue entonces esta realidad del final de los tiempos, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo vamos a entender pues esta realidad? Y es fundamental que aquí nosotros pues pongamos también en consideración que no hay cosas que podamos afirmar así como con certeza de decir, caray, en esta parte la tenemos totalmente garantizada, ¿no? No lo podemos saber, ¿no? Lo que vamos a compartir, pues, es lo que nos da justamente la posibilidad de reflexionar, como lo hemos hecho hasta ahora, pues, en esas realidades de carácter escatológico, y que entonces, pues, obedece al intento al menos que como personas pues queremos y pretendemos hacer para entender esa realidad de Dios. Pero pues es eso es aparte, no pudiésemos afirmar algo más, ¿sí? Esto es esa realidad. Dejen aquí acabar de acomodar esta cosita. Ahí estamos. Entonces, entramos nosotros a lo que sería nuestro 2.3 en nuestro programa, que tiene que ver con la dimensión cósmica. El cosmos. Hemos visto primero la dimensión cristológica. Vamos, estamos hablando del fin de los tiempos. ¿Qué va a pasar, no? Con Cristo. Ya decíamos, Cristo resucita, viene con nosotros, ahí estamos ya. Después vimos la dimensión antropológica. ¿Qué es lo que sucede con nosotros, con el ser humano? Y ahí es donde vimos el juicio, la resurrección, cielo o infierno. Y ahora vamos con el cosmos. ¿Qué va a suceder con todo cuanto existe? Es donde se habla
de la nueva creación. Esta nueva creación también se presenta con los textos hablándose de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y entonces nosotros aquí estamos pues con esa inquietud. Bueno, ¿se va a acabar el mundo? ¿Va a surgir catástrofes? Y bueno, ¿cómo entender esto, no? ¿Qué es lo que va a pasar con el mundo tal cual como hoy lo tenemos? Entonces, nosotros aquí tenemos como punto de partida la pregunta, ¿no? El mundo actual, el mundo en que vivimos. ¿Qué va a suceder? Pues hablamos de que habrá una recreación. Hablamos de una renovación. Cielos nuevos, tierra nueva, ¿no? Es lo que se habla. La creación, dice la escritura, la creación entera gime esperando también, ¿no? Gime también esperando el momento de la resurrección de Cristo. Y entonces, aquí vamos a apoyarnos en los textos sagrados. Acá, en muchos momentos en la escritura, se habla de una destrucción del mundo actual, del mundo como lo conocemos, ¿no? Y entonces, pues vienen esas inquietudes, ¿no? Es que para aquí la Biblia dice que va a haber estas catástrofes de carácter cósmico, ¿no? No sabemos qué va a suceder. Entonces, pues por ahí ve a surgir la duda. En el mismo Nuevo Testamento, San Pablo, San Pedro, San Juan hablan justamente de esta misma destrucción, hablan de esta parte de la ruina, ¿no? Del mundo. Entonces, este tipo de realidades pues generan en nosotros cierto temor, cierto miedo, así como que "Ay, se va a acabar el mundo y a dónde vamos a ir a dar y cómo vamos a quedar y qué va realmente a suceder". San Pablo, entonces, es el que aquí nos da un elemento de mucha claridad. Pablo, cuando habla de la creación, él hace caer en la cuenta justamente que el pecado que cometemos nosotros afecta a la creación. Nuestros pecados, justamente le hacen daño a todo cuanto existe. Se contamina, ¿no? Y justamente como se ha contaminado con esa maldición del pecado, por eso dice San Pablo, la creación entera gime, espera también la resurrección. También así como hemos participado del pecado, igual la creación está esperando la redención. Todo esto del pecado, recordemos, se entiende como una esclavitud. Y esa esclavitud también afecta a la creación. Por eso cuando hablamos de la redención, hablamos de un acto de liberación, un acto de libertad. Y la creación entera entonces está esperando igual, una libertad, verse liberados de esta corrupción, verse liberados de la esclavitud. Y eso la creación también lo espera, ¿no? ¿Para qué se trata de ser libres? Dice Pablo. La libertad es en orden para que entonces podamos, todos, la creación incluida, podamos participar justamente de la gloria de Dios. De eso se trata.
libres de esa corrupción. Acá, San Pedro, en ese sentido, da nota de que será un mundo nuevo, unos cielos y una tierra nueva, ¿no? Del lado de Juan, también se habla de cómo está este nuevo mundo, pero Juan va un poquito más allá porque habla de la nueva Jerusalén, la Jerusalén que bajará del cielo, ¿no? Entonces, esta Jerusalén será como el centro de estos cielos, de esta tierra nueva. Entonces, son las expresiones que de inmediato podemos encontrar en el texto sagrado para ello, como primeras referencias. Si avanzamos un poquito más, esto obviamente causa muchas inquietudes, ¿no? Y hace que los mismos santos padres de pronto empiecen justamente, pues, a reflexionar y a pensar en este misterio. Bueno, ¿cómo va a ser esto del fin de los tiempos, del fin del mundo? Y así hay una serie de testimonios donde se asume como la ruina del mundo actual, del mundo que conocemos. Ujú. Solo por ahí en esta época, San Agustín, él dice que, bueno, más bien el mundo actual, así el mundo que conocemos, no va a quedar destruido en su totalidad. Ujú. Solamente él habla de una transformación. Entonces, aquí nos damos cuenta de cómo ya, sí, sí, se va a acabar el mundo, sí, 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 pero se va también tratando como de aligerar la carga, porque no se puede afirmar al 100 esto, ¿no? Queda como claro un poquito esto, ¿no? No sabemos cómo, no sabemos qué, pero sí sabemos o podemos ir intuyendo esas realidades. Acá hay que ir asegurando esta parte. Ni la misma ciencia, ni la mismísima revelación ujú, pueden así como que decir algo seguro en torno a esto. Nada, 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 nada pueden decir. Entonces, aquí tengamos cuidado por eso cuando se usan unas imágenes. Hay imágenes, es que el fuego va a consumir todo cuanto existe, ¿no? Mm, mm. No se trata tanto de una expresión literal. Ujú. Es una imagen, eso no lo podemos olvidar. Y entonces nosotros, teniendo esta imagen, bueno, ¿qué es lo que significa? Para que a partir de ello, pues comprendamos. El fuego va en orden siempre a la purificación. Si esto me va a purificar, bueno, pero hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, no, no, no se puede afirmar en ciencia y esto, nada, nada cierto. Es San Agustín el que empieza, ¿no? A dar vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces el santo de Hipona habla que en el mundo donde vivimos, pues hay una serie de propiedades.
Estas propiedades que tiene el mundo tendrán que adaptarse, dice él. ¿A qué tienen que adaptarse? A la forma en cómo vamos a existir nosotros como resucitados. Entonces, tienen que adaptarse al hombre resucitado. ¿Se acuerdan que decíamos que el hombre resucitado va a tener una materia que solamente podemos decir, pues una materia gloriosa? No sabemos exactamente cómo es, no sabemos cómo se compartirá, pero en Cristo tenemos esa probadita. Entonces, dice San Agustín, todo lo que haya tiene que adaptarse en razón del hombre. Y bueno, pues ahí seguimos en esas cualidades. Entonces, este mundo, como lo tenemos hoy, en la actualidad, es un mundo perecedero. Se echa a perder, se va acabando, se va corrompiendo. Pero para el mañana, aquí más bien, nosotros pues tenemos como que esa transformación, ¿no? Aquí ahorita el mundo es perecedero porque nosotros somos perecederos, nos vamos a echar a perder. Pero acá tiene que haber esa adaptación. El mundo está como, entonces, poniéndose ahí por encima, ¿no? Ahora, eso Agustín. Santo Tomás más adelante, Edad Media, la escolástica, pues siguen dándole vueltas, porque es un misterio, ¿no? Y entonces, Santo Tomás dice, bueno, el mundo, la creación, ¿para qué ha sido creado? ¿Cuál es la finalidad que el mundo tiene? Y la finalidad, dice Santo Tomás de Aquino, es el servir al ser humano, servir al hombre. Para eso ha sido creado todo cuando existe. Entonces, cuando el hombre ha resucitado, la pregunta que se hace Santo Tomás, bueno, este hombre resucitado es un hombre glorificado. Necesitará del mundo. ¿De veras le hará falta? Ujú. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, el mundo este es material. Cuando nosotros resucitemos, pues estaremos dando un paso. Pensemos una cosa tan simple, el comer. Vamos a poner aquí el ejemplo. Hoy el mundo nos da alimentos a través de los cuales podemos comer. Simple. Pero el día del mañana, si resucito, tengo que pensar en esto, ¿no? ¿Me hará falta comer? Una cosa es que pueda comer, pero ¿me hará falta? Pues veremos que no. Veremos que no. Así, dado que esta realidad es la que le procura el mundo, bueno, pues habrá que pensar. ¿Voy a seguir necesitando de este mundo? Ahí nos da un ejemplo Santo Tomás. Pero hacer algo, una anotación más. Dado que este mundo tiene como finalidad servir al hombre, tenemos que ir más allá de lo meramente físico. ¿Por qué? Porque a través del mundo, de cuando existe, el mundo, la creación, debe de avivar, debe de reencender la conciencia de Dios. La conciencia de Dios en nosotros. Todo cuanto existe lo ha hecho Dios. Entonces, ese es el servicio, ¿no? Que yo tenga presente.
que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Y dado que todo viene de Dios, así como el cuerpo humano es glorificado, también la creación será glorificada. Ujú. No sabemos cómo va a ser, dice Santo Tomás, pero al final no es por necesidad, es en razón de expresar este amor. Entonces, un poquito ahí, eso nos vamos dando cuenta, cómo significa esta realidad, así en esa reflexión. Ahora, pasemos aquí a algunas primeras conclusiones con esto que recogemos hasta acá. ¿Podemos nosotros decir hasta aquí? Sí. Entonces, estamos hablando del fin del mundo. Y hablar del fin tiene que purificarse la primera palabra, ya luego. Una forma es entender el fin como una finalidad y otra cosa como si estuviera haciendo el cumplimiento, pero en orden a una destrucción. Y obviamente de eso no queremos. Cuando hablamos del fin del mundo, ojo, por favor, siempre estamos hablando de la finalidad del mundo. Esto es lo primero que tenemos que purificar. Porque el fin del mundo, el objetivo del mundo, la razón por la que el mundo fue creado, es entonces para dar sentido a todo lo que existe. Y no solamente al hombre, para dar sentido a todo cuanto existe. Bueno, en este dar sentido a todo cuanto existe, tenemos que el sentido más grande es el reino de Dios. Que Dios reine, pues, en todo y en todos. Eso es lo que le da sentido a la existencia del mundo. Entonces, el último sentido de la existencia humana, de la existencia de toda la creación, de todo el mundo, es esto, el reino de Dios. Si yo hablo del fin del mundo, no puedo perder esto de vista, porque si lo pierdo yo de vista, entonces resulta que aquí me estoy extraviando en ese sentido. No pensemos en catástrofes, no pensemos, en fin de que ya se acaba. Si no es el fin, pero en sentido de finalidad. Es lo primero que tenemos que purificar y rescatar. La segunda conclusión que podemos recoger nosotros va entonces en cómo justamente estamos hablando de una recreación. Esa recreación está presente en el ser humano y sabemos entonces en toda la creación. Ujú. Entonces, el ser humano está llamado a recrearse, a rehacerse. Esta recreación que nos está pensando acá es en orden a la felicidad y la felicidad plena, ¿eh? La felicidad total, es decir, que nosotros podamos encontrarnos en el reino del Señor. Otra vez el reino. El que reine Dios es para nosotros justamente esta parte.
Y esto, que es propio del ser humano, esta felicidad, este reino de Dios, es lo que se trata de que se haga partícipe a toda la creación. Se hace partícipe a toda la creación. Lo que el hombre goza, va para allá. Y después tenemos acá algo. Sabemos que es cuando Jesucristo vendrá como juez de vivos y muertos, establecerá justamente el reino, conviene que él reine, ¿no? Y entonces, aquí bajo la imagen pastoril, será un solo pastor, un solo rebaño. Nos estará congregando. Entonces, una vez que somos congregados, Cristo habrá de entregarnos a su Padre Dios. Cristo habrá de entregarnos a su Padre Dios. Aquí está, ¿no? Y es acá donde entonces empezará en plenitud la gloria celestial. Esta gloria celestial, ya estamos hablando de una perfección. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta la forma en la cual Dios está actuando y llevando en realidad todo esto. Ahora, esto es lo que en nuestro alcance podemos decir nosotros. Ujú. Y así podemos tener aquí una primera aproximación. Aquí es lo que con dato bíblico en la reflexión podemos decir. Y quedan las preguntas, padre. Entonces, así vamos a estar. No puedo decir si van a seguir existiendo las construcciones, y para que equipamos tantos humanos que hay ahorita y los que ha habido a lo largo de la existencia del mundo, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Padre, el perrito, el gatito, no hay más. Sí. Esa es una primera aproximación. Ujú. Esa primera aproximación. Ahora, aquí vamos a hacer unas precisiones de otro autor que es también interesante y que nos va a ayudar justamente a comprender esto. Miren, el fin del mundo, pero en orden a una total cristificación, o entendamos esto como una total divinización. O sea, aquí damos un paso más, ¿no? Todo cuanto existe está dando este salto. Bueno, todo el mundo, podemos decir, todo el cosmos, es el espacio donde Dios actúa. Por lo tanto, el cosmos es parte de la historia de Dios, de la historia de la salvación. Todo el mundo. Por eso el cosmos también participa de esto. Entonces, cuando se habla del fin del cosmos, tenemos que entender como el fin final, es decir, se acabará. Y esto dice, no entra dentro de nosotros, porque Dios no va a destruir lo que ha hecho. Entonces Él nos invita, este autor, a hablar de un fin, le llama así, de un fin meta, es decir, donde se habrá alcanzado la plenitud,
donde se habrá culminado el por qué hemos sido creados. Y entonces contempla cómo este cosmos, este universo, está en un constante dinamismo. Y tanto así que dice, bueno, todo el cosmos, todo el mundo, por lo pronto, no deja de nacer. Está en una constante renovación, ¿no? Se está haciendo. Y es que la acción de Dios, la palabra creadora que Dios nos lanza, ujú, sigue, se sigue y se sigue. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y en la eternidad de Dios, esto sigue sucediendo. No es algo que ya esté consumado. Ujú. La palabra de Dios no es en algo donde se entiende como que ya Dios dijo ya, sino es algo que sigue pronunciándose. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Dios es eterno. Entonces, en este contexto, dijo Dios, Génesis, venga esto, venga lo otro, venga aquello. Y al hacer este tipo de realidades, al pronunciar su palabra, y es eterna, se involucra en la historia. Entonces, esto es algo a lo que estamos llamados nosotros a acostumbrarnos, ver todo con esperanza. Es decir, estamos en la espera, ¿eh? Estamos en la espera. Y esto debe ayudarnos a ser justamente atentos. Y es que el acto de Dios es eterno. El acto de Dios es continuo. A eso se le llama creación continuada. Dios sigue creando, nos sigue sosteniendo en nuestro ser, en lo que somos. Esta creación continuada, simple y sencillamente, bueno, se diría, es que si Dios dejara de atendernos, de sostenernos con el ser, ahí quedamos. Ya no hay más, ya no habría más, ¿no? Entonces, nosotros, dado que entendemos esta creación continuada, podemos hablar de una cosmogénesis. Algo. El Génesis, secuencia es el principio. Entonces siempre está recomenzando, recomenzando, recomenzando. Este universo es un constante movimiento. De ahí, esto también lo aplicamos y nos puede ayudar para comprenderlo, por ejemplo, a una antropogénesis. Acá, en esta antropogénesis, hablamos del hombre. Y tengo que seguir creciendo y tengo que seguir madurando. Me voy involucrando en esta realidad. Y en medio de esto hay quien habla de una biogénesis, la biología, o sea, la vida de todos, de los animales, de las plantas, y dentro de esa biología que estamos nosotros, y esta génesis que se va dando es en un orden ascendente, nos va elevando al Señor. Aquí todo esto podemos decir es parte de un plan divino. Está surgiendo, está surgiendo, está surgiendo, pero en orden a ese elevando, ¿no? En orden a ese elevando. Es parte de este plan de salvación.
Es parte de este plan de salvación. En todo esto, dado que ya desde ahora, en este cosmos, en esta vida, en este hombre, ya desde ahora está presente su finalidad. Vamos a poner, ya llevan inscrita su finalidad. Podemos decir que entonces ya dentro de, ya está como el chip de lo que va a ser, ¿no? Ya está presente, podemos decirlo así, desde el comienzo, ya está presente el final. Ya está. Ya lo lleva ahí. No lo va a dejar, no lo va a hacer, no. Ese es el famoso ya, pero todavía no del que se habla, justamente. Ahora, recordemos que Dios se revela, ¿no? Y esta revelación de Dios conoce formas. Dios al revelarse se expresa, se manifiesta y se expresa justamente en la creación. Entonces, ya la creación, por ser prueba, por ser muestra, por ser manifestación de Dios, tiene que ir madurando, ¿no? Y tiene que ir madurando a una perfección. Pensémoslo con esta comparación. Cuando nosotros hablamos, tenemos primero una idea. Después de esa idea, en nuestra cuerda vocal, nosotros empezamos a formar una serie de sonidos, como si fuera una especie, no sé, de la guitarra, ¿no? Le toco, y suena, ¿no? Entonces, viene una serie de sonidos que se empiezan como a agrupar justamente, ¿no? Y la agrupación de estos sonidos son para ir formando palabras que sean comprensibles. En esa comprensión que se tenga de estas palabras, yo estoy comunicando justamente lo que hay dentro de mí. Ya estamos así hablando, ya estamos expresando, ¿no? Eso que tengo como idea se va a expresar. Por eso la creación también nos habla de Dios y al final hablará en plenitud. Ya la tiene contenida, es ese ya, pero todavía no. Entonces, al final tendrá que alcanzar esa perfección. La creación es la revelación perfecta, podemos decir. ¿Por qué? Porque Dios está en todo, ¿no? Será todo en todos. Así dice San Pablo. Así nos recuerda San Pablo. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que esto ya está así como contenido
en esa condición. Y esta situación es la que nosotros pues debemos asumir. Son reflexiones, es esa parte la que uno puede decir, bueno, es que sí, nosotros quisiéramos tener como el dato así ya más cierto, no más seguro, ver cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro, cómo va a ser aquello. Pues sí, pero no tenemos esa información, no tenemos esa experiencia. Y nosotros ahí, pues tenemos que hablar que de una u otra materia, de una de otra manera, tenemos pues ahí que comprender esto. Bueno, aquí es un poquito lo que nosotros podemos decir de esto de la nueva creación, los cielos nuevos, la tierra nueva. Ujú. Dejo de compartir aquí pantalla para algunas preguntas que pudiésemos tener y podamos todavía hacer ahorita alguna una presión, pero vamos a un saltito ahorita más interesante todavía. Vamos entonces empezando con Irene. Padre, buenas tardes. Esto No, que acabamos de ver es lo que se le llamaría como la Nueva Jerusalén. es correcto. La Nueva Jerusalén. Nosotros en el texto de Apocalipsis la tenemos como que se va a descender de los cielos y viene con toda su belleza y toda esta parte, ¿no? Es Sí. la narración que se hace, pero que al final no podemos pensar que es exactamente así como ese espacio físico, como si no hubiera ninguna transformación, ¿no? Sí habrá una transformación y ojo, no podemos hablar de una destrucción, sino de una plenificación. Se está llegando al fin, pero no al fin de decíamos ahí con las palabras del otro autor, donde se destruye, ¿no? Donde allá se acabó. Porque si no estaría destruyéndose lo que Dios ha hecho y es contrario a Dios. Se estaría hablando de un fin meta. Y esto habla de una plenitud. Y en esa plenitud, lo que exista tiene que ser en orden al servicio de la criatura humana que ha hecho el Señor. Y es acá donde pues uno puede decir, este, pues así quedaría, ¿no? Si nosotros no lo hiciéramos así, entonces, bajo qué forma, ¿no? Lo pudiésemos entender. Es solamente como el espacio, y fíjense ya la palabra espacio en la eternidad, para que podamos existir y en ese sentido puede ser. Ahora, esto pensémoslo en Cristo. Cristo hoy está ya resucitado y Cristo tiene su cuerpo. No lo dejó por acá. La Virgen ha sido asunta al cielo en cuerpo y alma. Entonces, nosotros, por esa parte de la corporalidad, ¿dónde está, podríamos decir justamente, Cristo? ¿Dónde está María? ¿Por qué? Porque todo aquello que es materia ocupa un espacio. Pero aquí hablamos de una materia que es especial y que entonces rebasa la comprensión porque decimos que en la eternidad no está esa limitante del espacio. Entonces, ese espacio es un espacio, digamos, glorioso, glorificado, en donde está hoy María y Cristo en cuerpo y alma, que esto es lo que nos remueve, ¿no? En nuestra comprensión. Pero es hasta ahí donde podemos dar esto. No sé si con esto quedamos, doña Irene. Gracias, Muy bien. gracias. Vamos con Luis Felipe. Gracias, padre. Padre, es muy, desde luego, muy complejo, ¿no? Como usted dice, sí, cómo pensar todo esto que escapa totalmente pues en algún punto a la razón, ¿verdad? Y sobre todo aquí, hace rato que usted decía, ¿no? Bueno, nosotros vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, ¿verdad? Para quienes tengan o tengamos esa dicha de alcanzarlo. Pero al hablar también de la recreación,
que también alcanzaría su punto o meta también de glorificación. Ustedes ya claramente, ¿verdad? Ya no vamos a ser en una condición material, sino esa gloria que nosotros, Dios nos concedería si es que la alcanzamos. Ah, En el libro del Apocalipsis, cuando dice, ya no habrá hambre, ya no habrá sed, ya no habrá llanto, dolor, sufrimiento, etcétera. O sea, porque todos se llenarán al contemplar la luz del rostro del Señor. Ahí se podría pensar, está resumiéndose ese paso que no es comprensible. Y usted mismo lo decía hace un momento, ¿cómo hablar de un espacio dentro de lo que ya no va a ser, pues, una condición material? O sea, a mí eso es lo que, vamos a decir, no me causa duda, sino me siento muy limitado para comprenderlo. Esta realidad, primero, sí hay materia, nada más que es materia, digamos así, no material. Esa es la parte interesante. Le calificamos como materia gloriosa. ¿Por qué si es materia? Porque los apóstoles y aquellos hombres y mujeres vieron a Cristo, tocaron las heridas de Cristo, Cristo comió con ellos, entonces sí hay algo que es materia, pero es una materia especial. Y al mismo tiempo, como materia espiritual, que ya sonaría contradictorio, porque sería blanco con negro, ¿no? Pero también al mismo tiempo esta nueva forma de existir va más allá de nuestras comprensiones. Y aquí es donde nosotros, pues tenemos ahí un desafío en orden al pensamiento, ¿no? Bueno, ¿cómo existe esto? ¿En dónde está? Porque si nosotros en la forma en que vivimos nos movemos en dos dimensiones, en tiempo y espacio. Si yo estoy aquí, dado que tengo mi materia, al mismo tiempo no puedo estar en dos lugares. Ocupo un lugar en el espacio. Esa es la parte que comprendemos muy bien. Pero si hablamos de Cristo que tiene materia, pero es una materia nueva, y decimos es que Él, aún con toda esta materia, puede estar en todos lados al mismo tiempo, ¿qué hubo, no? Pero es parte ya de lo que nos rebasa un poquillo, o muchote. Y de participar, pues esperemos en Dios que todos, ¿verdad? Todos participemos de esto. La realidad, aún cuando pasemos por el purgatorio, al final. Esa es la tirada, ¿no? Que participemos. Y esperemos en Dios que sí, pues estamos haciendo la lucha, ¿no? Estamos haciendo el esfuerzo. Algún día Dios nos lo permita. Ujú. Bueno, con Leti. No sé. Em, Pensar en todo esto, creo que cuando menos de mi parte he llegado a la conclusión de que mirar con ojos de fe, porque siento que tratar de entender lo que va a suceder así como que de manera humana, yo pienso que está muy cañón. Entonces, creo que lo que nos sostiene, y lo veía yo con mi madre, el ir hablando de esta esperanza, de lo que creemos, bueno, a mi mamá le ayudó muchísimo y al final ella bien tranquila que estuvo al final, ¿no? Porque aprendió a creer en que todo iba a ser mejor, ¿no? O sea, en nuestra fe lo más hermoso es llegar a esa parte, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues quién sabe, solo Dios porque Él todo lo puede. Pero explicar así tantas cosas, pues yo siento como que está difícil para el ser humano. Nada más, padre.
Ahí muy interesante esta reflexión porque si hay cosas que nos escapan, pero hay lo que no se nos escapa, no debe escaparse. Esto es encontrarnos con Dios y con un Dios que es amor, con un Dios que nos ha amado y nos ha dado a su Hijo por un amor eterno. Y es cierto que quizás podamos experimentar humanamente miedos, temores, angustias, pero también es cierto que podemos iluminar desde la esperanza. Espero encontrarme con el Señor, esta realidad. A veces el trance, la muerte, no puede ser tan simple, tan sencilla en razón de lo que podemos sufrir, padecer, una enfermedad, pero no significa que no por ello dejemos de esperar en el Señor, ¿no? No significa que tengamos un miedo que ya aquí se acabó todo, no. Estamos en esa parte de renovarnos para estar, para esperar justamente al Señor. Entonces, esto nos puede ayudar. Podemos decirlo así, no sé cómo va a ser lo que sigue, no sé cuándo va a ser, pero sí sé con quién me voy a encontrar. Y esto es lo que debe fortalecernos. Siempre, siempre, bajo toda circunstancia. Ujú. Muy bien. María Félix. Sí, Sí, padre. Ah, bueno, ciertamente meditando en lo que va diciendo, me da la atención en la cuestión, sobre todo lo que habla el libro del profeta Isaías, en la cuestión de la paz mesiánica, cuando va hablando, ¿no? Sobre todo a veces más por la cuestión de los hermanos separados, ¿no? Que presentan así como el paraíso, ahí donde están, en esa armonía, ¿no? Supuestamente, así como que los animales y las personas. Pero entonces te debe entender también en esa cuestión, ¿no? De esa creación, pero que en realidad, ciertamente como van compartiendo, pues no se sabe ni cómo va a ser. Pero verlo ciertamente no en ese sentido de lo que va a ser una transformación, ¿no? Pero que no tenemos que tomarlo, por ejemplo, en este caso del libro del profeta Isaías, en- que habla en el capítulo 11 que así literalmente, ¿no? Que va diciendo, ¿no? Que el lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito, de tener y el cachorro de león pasearán juntos. la imagen que usa Isaías es muy hermosa en orden justamente a esta paz y la subimos como tal. Esa armonía en la creación se pinta de esa forma en razón justamente de hablarnos del equilibrio que se encontrará. Pero sí, es una imagen justamente. En la parte de los hermanos separados, digo, tristemente es aquí donde muchas veces se ponen tantas apuestas, si no te vienes acá, te vas a condenar, si no te vienes acá, y híjola, ahí es donde entramos con este mal sabor de boca, porque lo decíamos hace rato, ya no voy a estar con Dios por amor, sino por miedo, y eso pues no es agradable. Y recordemos esa imagen, es justamente eso, una imagen de la armonía con la que esperamos encontrar, si Dios nos lo permite. Ujú. Mm, Gracias, padre. Bien, Luis Felipe. Sí, padre, gracias. Nuevamente, mire, nada más porque digo, es que es una pregunta bueno, tan profunda que la verdad, y yo creo que todos la hemos buscado en algún momento. Nada más quiero hacer un comentario ahorita que Leti hablaba del caso de su mamá. Estoy leyendo actualmente un libro, no sé si usted lo conozca, no es religioso, aclaro, ¿sí? Pero sí es una crónica de un hecho real. Un escritor español que se declara ateo 100% fue invitado a cubrir pues uno de los últimos viajes, no sé si el último, del Papa Francisco, un viaje a Mongolia. El libro se llama El loco de Dios en el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, ahí precisamente, o sea, lo que viene a ser, vamos a decir, el hilo conductor, el núcleo de esta narrativa, que es crónica y es real, ¿sí? Dice que a él lo único que le movió a acompañar al Papa, porque decía, no, pues yo que voy a saber el catolicismo,
aburrido, etcétera, etcétera. Dice, pero lo único que me movió fue que su mamá siempre le decía, yo al final de mi vida me he de encontrar con tu papá nuevamente. Dice, porque tanto amó mi madre a mi padre, que ella siempre vivía en la esperanza de que se iban a encontrar en la resurrección. ¿Sí? Entonces dice, bueno, eso, él como ateo dice, para mí eso no tenía lógica. ¿Sí? Y entonces empieza a ella, pues empieza el viaje, ¿no? Y él va a vivir una serie de experiencias que, como digo, no lo he terminado. Pero cuando le plantea su pregunta al Papa, porque el Papa dice ahí mismo, ¿verdad? A todos los periodistas que les acompañan, le da un breve espacio para que le planteen una pregunta. Y ya sea que se la responde en lo inmediato o, si la pregunta es profunda, dice, nos dará un espacio posterior. Entonces, cuando le preguntan, ¿y cuál es el motivo de que tú vengas en este viaje? Y le dice, pues su santidad, lo único que a mí me mueve es esa esperanza que vive mi madre. Es cierto, es una realidad la vida eterna. Se encontrará ella con mi padre cuando muera. ¿Sí? El Papa no le responde en ese momento. Le dice, a ver, espera, te voy a dar un momento especial para contestarte. ¿Sí? No he llegado a ese momento todavía, pero es que es una pregunta que sí, pues de verdad, ronda por todos lados, ¿sí? Nada más ese era el comentario. Gracias, padre. Muy bien, vamos con Ana. Gracias, padre. Ahorita que usted decía que, pues desde el comienzo está ya presente el final, pues nosotros católicos creemos en esta resurrección, ¿verdad? Pero bueno, a mí Dios no deja de sorprenderme porque hasta quien no cree en Dios también sabe que hay un final feliz, ¿no? Ahora con todas estas tragedias yo leía personas que decían, pues yo no creo en Dios, pero las personas que fallecieron, pues espero que ya estén en un lugar mejor. Y eso no es creer en Dios, es el lugar mejor. Entonces es Dios, ¿no? Que nos ilumina la mente y que nos dice, pues esto viene algo mejor, o sea, no es este final que vemos ahorita, ¿no? De tanta tragedia, de muerte, de guerra. Y entonces, a veces discutimos mucho, por internet, ¿no? Yo veo muchos casos por internet, pero creo que la respuesta la dan ellos mismos, las mismas personas diciendo como este tipo de cosas, ¿no? Ya espero que estén en un lugar mejor. Entonces, pues ese es, pues desde el comienzo de nuestra vida ya sabemos cuál es nuestro final. No sé si esto sea correcto. Nuestro final, pues, es estar con Dios en un lugar mejor. Ahí esa parte es muy interesante porque podemos afirmar desde una óptica que el ser humano lleva como el chip integrado de que hay un más allá. Esa es una primera afirmación. La bronca es en la manera en cómo quizás lo vamos entendiendo, lo vamos afirmando y a veces hasta con equívocos, tipo New Age, que las energías y que vamos a ser todos uno y que se despersonaliza, pero al final hay una sed, digamos, de trascendencia, de ir más allá de lo que aquí existe, de lo sobrenatural, de lo metafísico, de lo que está más allá de lo físico. Entonces, esta realidad podemos decir propiamente está presente en todos. Las formas, los modos, bueno, ahí es donde podemos tener muchas diferencias. Y a veces este tipo de personas que se dicen justamente no creyentes, este, son como los más creyentes, ¿no? Nada más es como purificar. La experiencia del texto que comentaba ahorita Luis Felipe, pues es más o menos una persona que dice no creo, pero al final sí creemos. Nada más como que hace falta que alguien nos saque, jale el hilo de la media, ¿no? Para que se descose el asunto. Y es bonito eso. ¿Por qué? Porque se va asumiendo en la verdad, pues lo que ya está inscrito en nosotros. Nosotros hemos sido creados por Dios. Aquí vale mucho ese texto de San Agustín, ¿no? Venimos de ti, nuestro corazón no va a descansar hasta que se encuentre otra vez ahí contigo. Entonces, esa es la parte que está ya metida con todos. Pues sí, aunque lo neguemos. Muy bien, Ana.
Vamos con Blanca. Padre, estoy como Leti. La verdad no me quedó claro nada y creo que todos son ideas que tratando de explicar lo que esperamos. Pero entre todo lo que nos estaba platicando, me imaginé que será como cuando nacemos. No sé a dónde voy a salir, pero está el doctor esperándome para darme la bienvenida. Llego de alguien que me ama y voy a dar ese paso. Aquí será al revés, voy a dormirme en la muerte y despertaré. Espero yo en Dios, ¿no? Que sea que me esté esperando Él, ¿no? Para decirme lo que me toca hacer, pero algo así, porque realmente no me quedó claro, nothing. No, sí, sí, esa parte sí, sí nos queda claro. Miren, lo que tiene que quedar claro es que va a suceder, hay una nueva creación, no sabemos cómo ni cuándo, no sabemos quizás esas formas, pero sabemos que nos vamos a encontrar con Dios en esa nueva condición. Esa es esa parte. Y que es algo mejor. Hay por ahí un video, ahorita que lo escuchaba, que se promocionó, o se hablaba mucho con eso, usaba mucho esa cuestión del aborto, que son dos hermanitos que están en el vientre de la mamá. Y entonces uno no quiere salir. Y el otro sí quiere salir. Y entonces les da miedo, ¿no? Porque es que voy a quedar solo, es que no sé qué hay más allá, es que... Entonces hacen el diálogo entre los dos bebés que están ahí en el vientre de la mamá. Y uno es como que muy fatalista, es que todo va a estar mal. Pero el otro le dice, es que mira, escucha cómo ese ser superior, la mamá, canta, cómo está alegre. Y entonces ahí es cuando el otro como que se anima, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ellos pueden percibir les está hablando de quienes está dando la vida, están dentro de y van a salir a esa vida nueva. Y el otro lo anhela, lo ansía, no sabe cómo, no sabe cuándo, pero sabe que hay algo bello y por eso lo quiere, lo anhela. Esa es la parte fundamental de todo esto. Es un encuentro con Dios, al final y al cabo. Y lo debemos de, pues de buscar, de anhelar, justamente. Ujú. Muy bien, vamos con María Eugenia. Padre, nada más comentar, bueno, todo como decía Blanca Rosa, pues sí, sí, no está fácil, pero yo creo que también influye mucho todo lo que hemos ido aprendiendo, caminando en la vida, desde cómo nos enseñaron el primer catecismo y cómo va transcurriendo nuestra vida y como usted dice, ¿no? Como ir purificando esos pensamientos para ir cayendo en la cuenta en todo lo que usted decía, ¿no? No hay un espacio, no hay un tiempo, no es el Dios de barba viejito, no es lo que nos enseñaron cuando éramos chicos, o sea, como que creo que también influye mucho esto, ¿no? Cómo hemos ido viviendo, cómo ha sido nuestra vida, cuáles son nuestras experiencias buenas, malas, y eso creo que influye mucho en esto, ¿no? De tratar de entender cómo va a ser. Lo único que sí me queda claro y yo siempre digo, a lo mejor por salud mental y pensar que, pues sí, de alguna manera nos vamos a encontrar con las personas que ya se fueron antes. Y eso cuando uno tiene como alguna pérdida muy grande, pues es de lo que se agarra, ¿no? Y no importa cómo sea, no importa cómo lo imagine, no importa, no sé, pero seguro que nos vamos a encontrar. O sea, Eso es lo que quería comentar. no es que nos portemos bien, ¿eh? Porque nos portamos mal. Bueno, sí, de acuerdo, Así, pero es la es, parte que nos alienta la esperanza. Es una realidad. Pero fíjese ahí, podemos tomar esta consideración. Como justamente si hemos conocido algo bueno, no digamos todo, algo bueno, ha sido a partir de las personas que nos han amado. Y porque me he descubierto amado, entonces esto es lo que mantiene viva mi esperanza. Entonces, ese amor es
el que me habla de Dios. Sí debe sostenerme el anhelo, el deseo de encontrarme con esas personas, claro, pero no basta. Tengo que ir algo más todavía. Si a través de ellos conocí algo bueno, conocí algo de Dios, y esto es hermoso, Es- y esto me sostiene, uf, con más todavía mi deseo, mi anhelo de estar con Dios. Y esta parte es la que debe de animarnos en circunstancias como estas. Ahí es donde tenemos que ir dando esos saltos, donde tenemos que ir justamente profundizando. Si quisiera yo encontrarme con esas personas que me han amado, quienes yo he amado, por supuesto, pero todavía más, más. Si estas son reflejo de, pues todavía esta realidad. No recuerdo si yo les ¿no? compartía, por ejemplo, en la parte, yo, no me preguntan, padre, ¿no le gustaría que lo cambien ya la ciudad y el tiempo y la fregada? No, cada vez menos. ¿Por qué? Porque el lugar donde estoy, por ejemplo, en la naturaleza, yo puedo irme a mis pueblos, una comunidad y me voy a hacer, no sé, una hora, pero esa hora de tenerla aquí a tenerla ya en la ciudad, con permiso, ¿eh? En la ciudad desechando madres, peleándome en el tráfico, con miedo a no sé cuántas cosas que acá no. Acá es una hora donde no hay tráfico, donde bajo la ventanilla y el olor que despide el bosque es encantador, el sonido, escuchándonos en la mañana, en el atardecer, los pájaros, o sea, todo lo que implica el contacto con la naturaleza, yo no lo cambio, ¿no? Yo cuando hago esos recorridos, muchas veces me pregunto, bueno, si esto cautiva, si esto es hermoso, ¿cuánto más no será estar con Dios? Esto es lo que uno tiene que hacer siempre como un salto, ¿no? Por eso se me antoja, por eso anhelo justamente esto, ¿no? Si aquí con mi padre, con mi madre he conocido este amor, todavía hay algo más, lo anhelo. Entonces, esto tiene que sostener la esperanza y no solo eso, incrementarla todavía. Ahí lo enriqueceríamos con ello. Ujú. Muy bien, María Eugenia. Vamos con la hermana. Hola, padre. Buenas tardes. Pues mire, yo nada más comentarle que me ha gustado mucho todos estos temas. No he podido estar en todas las clases, pero si mal no recuerdo, la sesión pasada, usted decía que el tema principal es el cielo, no es el infierno en esta materia, pues. Y ahora con lo que nos estuvo diciendo usted, este, a mí incrementó mi esperanza. A veces es muy desalentador ver todo lo que está pasando actualmente en el mundo, sí es muy desalentador, pero cuando uno, como usted dijo ahorita hace ratito, se sale y ve la naturaleza, ve los amaneceres, ve, siente la brisa, siente la lluvia, todo eso, pues, no sé, en mí despierta otra cosa, una esperanza más grande. Y ahorita con esta clase que nos dio, créame que a mí se me despertó el deseo de trabajar con toda seriedad en alcanzar el cielo, en alcanzar a ver a Dios y en llegar pues a Él, llegar a Él. Yo nada más quería comentar eso, aumentó mi esperanza, el escuchar todo esto de la cosmología, de la dimensión cosmológica. Gracias, Padre. Le agradecemos, madre. Esa realidad, uno tiene que cuidarse y por favor aquí no se olviden, ¿verdad? Porque eh, es una persona muy angustiada, padre, están bien, padre, están bien, padre, están bien, continuamente, ¿no? O sea, sí, sí. Y yo le decía, bueno, ¿qué pasó? Pues estoy viendo puros videos. Entonces estoy viendo todo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo que sale en el Face, que el cerro que se cayó, sí, sí, están cosas dramáticas, no lo disminuimos, pero no es todo, no lo es todo. También hay gestos y escenas muy, muy hermosas, ¿no? Hay gestos de solidaridad, de ayuda, hay muchas buenas noticias. Y eso es más bien lo que debemos de anhelar y buscar para que esto nos anime y no nos desanime, porque el desánimo va a hacer que nos crucemos de brazos y decir, ay, pues ya valió quesadillas esto, ¿no? No, al contrario. Ante estos desafíos, luchamos.
y nos esforzamos. Entonces, ahí es donde debemos tener mucho cuidado, que no perdamos justamente la esperanza. Cuando la pandemia, yo muchas personas les recomendaba, ¿no? Apaguen la tele. O sea, sí, sí, sí hay que cuidarnos, hay cosas que tenemos que hacer, pero es estarnos llenando y llenando de lo malo, no, hombre, nos envenena, nos envenena. Entonces, también hay que saber purificarnos y en esa purificación, pues saber ofrecer lo mejor que podemos. Ahí está como pues siempre ese desafío por la forma, la manera en que pues los medios a veces presentan las realidades, ¿no? Entonces, por ahí un poquito, pero sí, eso tiene que servirnos para animarnos, siempre, siempre, siempre. Hay un comentario acá, dejen ver en el chat. Mm, dice, la verdad no se pregunta por qué no llevo a mis alumnos. Ay, Dios mío, no entiendo la pregunta de Blanca Rosa. Yo, padre, porque en ese camino con el vidrio abajo y el bosque precioso no se Ay, pregunta, ¿por qué no traigo ya. a mis alumnos? Perdón. Pero sí, algún día podría valer la pena echarse una vueltita ahí a estos lugarcitos siempre, siempre tan hermosos y que justamente son una invitación en verdad, como la misma creación. Dios nos habla. Yo les digo, pues uno está a lo que nos diga el patrón, ¿verdad? Pero también estoy convencido que si en algún momento estuviera en otra realidad, mi tarea es esta primero, buscar en esta realidad cómo Dios me habla. Quizás a lo mejor sea más desafiante, ¿no? Pero al final Dios está en todos lados. Entonces, por lo pronto es lo que compartimos de acá. Bueno, vamos a hacer nuestra oración para concluir. Voy a ver si ahorita traté de buscar el video que les comentaba, no lo hallé, pero si lo logro encontrar, se los comparto. Y es muy significativo, justamente la forma, ¿no? La manera en cómo se presenta. Dice, ay, ya me perdí acá. En el chat nos pusieron tu mensaje. Cuando acabe el curso, vamos a misa. Ah, claro, podemos hacer una excursioncita y celebramos la Eucaristía. Ya lo vamos platicando, Dios mediante, hacemos un día de campo. ¿Sale? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por esta tarde en que en tu nombre estuvimos congregados. Te pedimos humildemente nos concedas el anhelar, el desear, el estar contigo. Que ese anhelo y deseo de estar contigo también ilumine y fortalezca nuestra vida cotidiana para que en el esfuerzo de cada día fortalezcamos más ese amor hacia ti. Ayúdanos a salir al encuentro de los demás, especialmente reconociendo que es ahí donde está la vida nueva a la que tú nos llamas. Y que con nuestra oración, con nuestra caridad, pues hagamos efectivo ese amor que nos has hecho experimentar. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendiga y siempre. Amén.